días y muchísimas gracias por la invitación que me hicieron Luis Bonilla y la gente de esta institución para venir a compartir un poco con ustedes un análisis del sistema educativo. Pero es un análisis que está muy sesgado. Yo es la primera vez que vengo a Venezuela y por lo tanto no tengo ni idea de lo que pasa. O sea, me voy informando de algunas cosas en la medida que puedo, porque la información precisamente que nos llega allá, pues ya se puede imaginar lo que es, ¿no? Y entonces para mí es muy difícil contextualizar un poco lo que voy a hacer. Entonces prefiero que sean ustedes, que vean que el análisis que hago es muy sesgado, es de la experiencia en la que yo vivo, de los países en los que yo conozco. Y eso sí, la filosofía de fondo sí creo que es generalizable, o por lo menos estoy convencido de ella, ¿no? Luego los pasos, las formas y algunas opciones, eso va a depender de cada contexto, ¿no? Y además quiero que lo vean con esa provisionalidad, porque vengo de un país que se llama, un estado que se llama España, aunque ahí me pusieron Reino de España, es la primera vez que escucho esa denominación, ¿no? O sea, bueno, suena raro, ¿no? Es porque eso sería que yo vengo aquí como súbdito de España, ¿no? Bueno, eso es muy raro. Y entonces tenemos antecedentes muy dolorosos y no me gustaría imitarlos. Es decir, un señor que se llamaba Cristóbal Colón y toda su tropa hace muchos años y bueno, no es un referente a venir aquí. Esta es la segunda vez, o la primera vez real que vengo, pero es la segunda invitación que tengo, porque la primera fue hace 6 años y un día, tal día, pues imagínense como hoy, pues esta noche yo tenía que empezar a iniciar el vuelo para venir aquí, pero en ese momento tuve que suspenderlo porque una persona muy ligada a mí, afectiva, intelectualmente, de todo tipo, y que ustedes a lo mejor el nombre no conocen, pero la editorial y su trabajo sí lo conocen, y es una persona a la que el mundo de la educación de habla española yo creo que le debe todavía muchas cosas. Era Florentina Gómez Morata, era la editora de Ediciones Morata, y esa noche entraba en coma, entonces en ese momento me fui, pero me fui a otra ciudad, que era donde estaba ella. Perdón. Bueno, lo que les voy a plantear es un poco la filosofía de un currículum más optimista, de cómo la institución escolar es un gran lugar de transformación. Y es un lugar de transformación cada vez más importante, aunque pueda parecer que no lo es, y determinados discursos estén casi queriéndonos decir que la institución escolar ya no tiene sentido, que es una cosa desfasada, que es una institución de otras épocas históricas, etcétera, ¿no? Y yo creo que es al revés, es una institución muy necesaria y es prácticamente, en nuestros países, por ejemplo, en el primer mundo, ahora en lo que podemos llamar Europa, es el único espacio de socialización que tienen niños y niñas, chicos y chicas. Porque los otros espacios de encuentro con otras personas ya no existen, son muy sesgados, son muy de los iguales. Las calles, ya no se juega en la calle, allá los parques no son sitios precisamente muy seguros en la mayoría de las ciudades. Y no hay otros espacios. Entonces la institución escolar es una institución que además el alumnado valora porque allí se va a encontrar con otros chicos y chicas. Y es un sitio donde, bueno, va a establecer un poco todo su mundo de relaciones sociales. Y aparte, allí es el lugar donde se produce la educación. Y la educación es el proyecto, yo creo que más optimista que tiene la humanidad. Y es un verdadero acto de amor. Porque es el lugar en el que nosotros le queremos transmitir a las nuevas generaciones el legado de lo que fuimos construyendo en tiempos pasados. Y al mismo tiempo capacitarlos para construir un mundo mucho mejor que el que tenemos hoy. Entonces confiamos en ellos y por eso vamos a invertir todos nuestros esfuerzos y toda nuestra dedicación en que lo que allí vayan a aprender durante todo ese tiempo les sirva para entender su mundo y transformarlo y mejorarlo.
dado que nosotros todavía no somos tan capaces, ¿no? A ver si ellos los mejoran. Entonces, en ese sentido, la institución escolar es muy importante. Pero es una institución escolar que tiene una tradición. Y es una tradición que tiene algunos antecedentes que no son del todo adecuados para lo que es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Y tiene dos grandes referentes que condicionaron un poco toda la filosofía de lo que es el mundo de la institución escolar. Y que yo creo que si caemos en la cuenta de ellos, se nos pueden aclarar muchas cosas. O por lo menos yo les puedo decir que personalmente a mí se me aclaró mucho cuando hice un poco ese viaje, ¿no? Esos dos pasados están condicionados por dos grandes misiones que tenía la institución escolar. Una era la Iglesia cuando lo utiliza para adoctrinar a las nuevas generaciones. Y otro es el momento en el que va a estar vinculado a la construcción del Estado-Nación. Y por lo tanto había que construir eso que llamamos hoy ciudadanos y ciudadanas. Pero esos pasados le siguen muy condicionando bastante, más de lo que nos puede parecer. Fíjense que hasta el vocabulario que tenemos se lo debemos en su significado y en sus opciones a una institución como es la Iglesia. Pero es la Iglesia esta institucional, que es autoritaria, no democrática, etc. No tiene nada que ver con otro tipo de prácticas o de creencias religiosas o de modelos de Iglesia. Piense que una palabra tan utilizada como la palabra profesor es una palabra que viene del griego y es profetés. ¿Quiénes son los profetas? Son las personas que transmiten las verdades reveladas. Alguien les revela el conocimiento objetivo, el verdadero, y lo van a transmitir. La palabra maestro es una palabra que también va a estar vinculada a ese mundo, y es magister. Pero ¿quiénes son los magísteres? Son los teólogos medievales, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, etc. Son los exégetas, los que interpretan esos textos sagrados, ¿no? Y los que dicen, bueno, pone eso literalmente y dice la Biblia, pero en realidad quiere decir eso. Pero son los que están autorizados para interpretar eso, no para poner en duda la veracidad de ese texto sagrado, sino que nuestro problema sería cómo interpretamos eso, porque sabemos que es verdad. Entonces, ¿cómo lo hacemos inteligible? Y le cogemos el verdadero significado. Esas palabras, los maestros, los magísteres, esos teólogos, son los que hacen esa política de la hermenéutica. La palabra cátedra, que les voy a decir, ¿no? Es la cátedra, la piedra, el espacio sobre el que se funda la Iglesia, el espacio desde el que los papas pronuncian las verdades dogmáticas. Es la verdad que no podemos cuestionar. Y los libros de texto son los textos sagrados. Contienen la verdad revelada. Y la prueba es que, no sé el caso de su país, pero en la medida que las grandes editoriales mundiales sí están globalizadas, la inmensa mayoría del profesorado, el alumnado, yo les garantizo que ninguno, sabe quién es el autor o la autora de los libros. Es el único texto informativo en el que solo sabemos la editorial y de qué asignatura es. Ahora, ¿quién lo hizo? No. Claro, en ningún otro campo del conocimiento actuamos así, sino que decimos, ¿quién escribió este libro? ¿Esta persona de qué escuela es? ¿O qué ideología tiene? ¿Qué manías tiene? ¿Qué preferencias tiene? ¿Qué sesgos tiene? Es humano. Por lo tanto, tenemos que estar alerta con lo que dice. Con un libro de texto no. Se entiende que esas son las verdades universales que no hay que poner en duda. Y la prueba es que ustedes fíjense en un libro de texto cuánta bibliografía se le dice al estudiante que hay. No, es una información que aparece dogmáticamente, porque es ese texto sagrado, es la Biblia. Y es que los espacios del aula son religiosos. Un espacio muy tradicional de un aula es una tarima. Es un sitio desde el que se habla y desde el quien habla tiene que sorbar a todo el mundo. Ya está diciendo, hay una comunicación exclusivamente unidireccional.
de aquí para allí. Ustedes, entre ustedes, no ha lugar la comunicación, al revés. La vamos a sancionar, ¿no? La palabra que más veces escuchó cualquier persona que pasó por el sistema educativo, mundialmente es la misma, y ustedes la saben. Silencio. Callaros la boca. No tenéis nada que decir, ¿no? La Iglesia es un ambiente de silencio. Y hay un crucifijo, quiere decir, o hay la figura de un rey. Significa todas las verdades que ahí se digan tienen que ser coherentes con eso que está ahí detrás. Curiosamente, todavía en 2012 no fuimos capaces de poner, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, todo lo que tenemos que decir aquí tiene que ser coherente con las declaraciones de derechos humanos. Y los principios que reinan ahí dentro, cuando usted le pregunta a un profesional de la educación, ¿tú por qué elegiste esto? Dice, no, es que yo tengo vocación de maestro, vocación de maestra. La vocación es la llamada que hace la divinidad a determinadas personas para ponerlas a su servicio. Las profesiones se desarrollan porque tienes un interés para ayudar a la comunidad, comprometerte con este trabajo, te gusta este trabajo, etc. Pero no hay una llamada, una predestinación, que si todavía no se encontró, una vez decodificado el genoma humano, un gen que te dice, ese es el que marca que vas a ser maestro, que vas a ser maestra, ¿no? Pero eso explica una cosa, no, espero que no sea cierto aquí, pero en mi país todavía es muy frecuente escuchar al profesorado cuando tú explicas algo o cuando argumentas algo o das una explicación de lo que está pasando en un aula y te diga, eso son teorías, eso es teoría. Es un colectivo que suele tener mayoritariamente, o por lo menos históricamente, espero que ahora estén cambiando las cosas, una tendencia a despreciar el mundo de la teoría. Y tú dices, mira, el saber se codifica en teorías. Y lo que decimos las personas es, esta teoría está desfasada, es inadecuada, es perversa o lo que sea. Pero alguna tiene que valer que funcione. Si no, ¿esto qué es? ¿Un oficio medieval? No, es un trabajo profesional. Claro, pero es que si tienes vocación, cuando Jesucristo selecciona a los apóstoles, baja el Espíritu Santo y les infunde todo el conocimiento que tenían que transmitir. Claro, y yo creo que muchas veces hay una tendencia incluso en la sociedad a pensar que esta profesión tampoco tienen que estudiar tanto y tampoco tienen que ser los mejores los que vengan ahí, porque como tienen vocación ya se encarga el Espíritu Santo de iluminarlos para trabajar en las aulas, ¿no? Y es que incluso el concepto con el que van a trabajar es un concepto perverso, que me imagino que se resignificó, pero es un significado etimológico, cuidado, porque decimos, no, es que nosotros trabajamos con la infancia. Infancia es una palabra latina, que es una forma verbal del verbo fans, que es hablar, decir, pero lleva una partícula privativa, que es in. Infancia es el que no puede hablar, el que no tiene nada que decir. Lógicamente, por eso cállese, ¿no? Y la Iglesia incluso dice, y hasta los 7 años no tiene uso de razón. Entonces, ¿qué especie animal es esa? Porque la humana no lo es, porque la humana tiene razón desde el momento en que nace, ¿no? Y empieza a razonar. Fíjense ustedes cómo a través de eso la historia, la educación, lo que se trataba era de amaestrar, castigar, eso porque eran como ese ser que todavía no tenía uso de razón estaba dominado por unos instintos destructivos, agresivos, etc. Y que nosotros teníamos que enderezar, ¿cómo? A base de castigos físicos. Si yo les preguntara qué es eso, ¿sabrían qué es? Dice la mayoría, por aquí escucho, de la Iglesia. Pues no. Es una de las primeras aulas universitarias. Es el aula Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca, siglo XVI. Ahí tienen el modelo de la Iglesia. Y efectivamente,
solo se darían cuenta que no era una iglesia cuando se acercan más de cerca y ven que en esos bancos están escritos con navajas o con alambres o con algo que rayase. Lógicamente ahora escriben con rotuladores, antes lo hacían de esa otra forma, ¿no? Pero ahí tienen el modelo que les decía antes, la comunicación unidireccional y la tarima, o en este caso el púlpito, para hablar y decir. Los de abajo no tenían nada que decir. Lógicamente esa institución escolar ya no es un espacio sagrado. Pero ese modelo se prolongó. Este es un aula de la Universidad de la Sorbona. Fíjense la estructura. Y este es un aula típica de muchísimos sitios, de cualquier parte del mundo, hoy, todavía. La estructura sigue siendo la misma, más o menos, es eso. ¿Por qué? Porque la otra historia de la institución escolar también tiene la misma filosofía autoritaria. Es la construcción del Estado-Nación. Cuando, sobre todo en Europa, se empieza a conformar el Estado-Nación, cuando vamos dejando atrás eso que es el feudalismo y empezamos a construir unos estados que estaba basado sobre una soberanía territorial, algo que se va a derivar de la paz de Westfalia, etc., pues hay que hacer consciente a esa gente que vive en un determinado territorio que son ciudadanos de ese país y por lo tanto que tienen que comunicarse entre sí y tienen que tener algún tipo de proyecto común. Y por lo tanto ese Estado-Nación se va a dedicar a conformar un tipo de ciudadano con una identidad clasista, lógicamente, y chauvinista. Y para eso se le van a dar todo un tipo de currículum. Currículum escolar que más o menos es el mismo en todos los países. Porque en todos los países se estudia la lengua. ¿Cuál lengua? Ah, la que es la lengua oficial de este estado. Pero es que cada uno de esos estados tenía muchísimas lenguas. Y decimos, no, pero esta es la verdadera. Entonces, por ejemplo, en España nos hacen aprender a todos el español, el castellano, cuando se hablaban más lenguas. Pero incluso esa lengua con grados de pureza, ¿no? Porque usted va a España y escuchará que dicen, no, Xurxo habla castellano, pero con acento gallego. Ah, y este otro habla castellano con acento andaluz, o canario, o vasco, o catalán. ¿Y los del centro de Castilla? No, esos no tienen acento. Ah, que son atonales. Hombre, hay personas atonales, pero los idiomas no. Ahí tienen, ya nos metieron que hay una norma y que esa es el acento verdadero. Los demás son grados de impureza, ¿no? Por así decirlo. Y esa era la lengua. Permitía comunicarse ya a la gente. Hombre, pero ya que se relacionan entre sí, pues tendrán que contar, medir y pesar de la misma forma. Ah, pues les ponemos una asignatura que se llama matemáticas. Y las matemáticas es el modelo que introduce e impone el sistema métrico decimal como único sistema de pesas y medidas. A partir de ahí ya no pueden leer el Quijote en versión original. Tienen que leerlo con versiones con notas a pie de página, porque ninguna de aquellas pesas y medidas que allí se anuncian, que son muchísimas, muy variadas, sabemos hoy lo que significa. Entonces, alguien nos tiene que decir a qué equivale eso hoy. Hombre, tuvo sus ventajas. Permitió el comercio y permitió la investigación científica. Nos podemos comunicar resultados y saber en qué estamos midiendo y qué estamos diciendo, ¿no? Pero destruyó todo un legado cultural que había ahí. Otra asignatura obligatoria, por supuesto, es la geografía. La geografía era la asignatura donde en la primera lección construíamos la noción de extranjero. Porque la primera lección de geografía solía decir España limita al norte por tal sitio, al este por este, al oeste por esto y al sur por tal. Es decir, todos esos extranjeros. Ya. Y a continuación se acompañaba de una historia, que era ya el sumum de la manipulación,
donde ya se nos decía pues, que España o cualquier país, ya en la prehistoria se dibujaba claramente esto, que íbamos a hacer esto. Y ya nos meten en ese territorio y no hay forma de deshacerlo. Y si alguien dice, es que España podría ser de otra forma, no es pensable, porque nos está tan metido ese concepto y nos narraron tantas historias y leyendas y cosas así sobre eso, pues que ya está. Y la literatura pues, nos va a contar lo mismo y todo eso. Vamos construyendo en esta nación que asimila y uniformiza culturalmente y por lo tanto estigmatiza y denigra todo aquello que no entra dentro de ese patrón. Se nos impone una lengua y una única cultura. Y a partir de ahí mucha gente en ese propio territorio que no se va a sentir a gusto, porque no se le dieron explicaciones contundentes sobre por qué las opciones que se están tomando. Y es una cultura monocultural y monolingüística que nos convierte a todas las personas que no son de nuestro país en enemigos. Entonces, es una cultura que rápidamente está siempre vislumbrando que todo aquel que no está dentro de nuestro país son potenciales enemigos, o son personas que tienen la desgracia de no ser españolas, porque nada mejor que ser español. Y así eso lo va diciendo cada país. Los alemanes dicen lo mismo, los italianos dicen lo mismo, y me imagino que los brasileños, mexicanos y venezolanos, pues en ese momento será lo mismo. Claro, pero el tiempo cambió. El mundo en el que estamos viviendo, se me adelantó una... Es un mundo en el que las palabras que estamos escuchando no son el monoculturalismo, el monolingüismo, el mono, no, es al revés. Es que nuestras sociedades son multiculturales, son multilingües, es una sociedad de la diversidad, de la diferencia, pero de la igualdad. Es una sociedad que queremos que sea democrática, cosmopolita, que no tiene un único canon cultural, ¿no? Fíjese usted cuando decimos, ¿qué tiene que saber todo el mundo? Pues es muy difícil cuando ese debate se abre, ¿no? Ya no hay esa cultura que todo el mundo obligatoriamente debe tener. Y, claro, la institución escolar está preparando una ciudadanía para incorporarse a una sociedad y tomar las riendas de esa sociedad. ¿Y cómo va a ser la sociedad dentro de 10 años, de 15 años? ¿No? Para esos estudiantes que están en nuestras aulas, ni idea. Ni la ciencia ficción es capaz de imaginar qué va a ser. Pero bueno, llegamos a algunos consensos. Que va a ser una sociedad bastante imprevisible, por lo tanto, que tenemos que educar para esa impredecibilidad. Y tenemos algunas certezas, queremos que sea democrática, ¿no? Y con eso vamos a conformar y definir cómo debe ser ese sistema educativo. Por lo tanto, el espacio ya de aula cambia, o debe cambiar. Ya no es el lugar de las estructuras horizontales, sino de las estructuras circulares. Nos vemos la cara unos a otros y vamos a trabajar conjuntamente y cambia totalmente ese diseño de trabajo. Claro, el problema es que para la construcción de ese futuro tenemos que capacitar a ese alumnado sobre diagnósticos lo más certeros posibles de cómo es el mundo hoy. Y por lo tanto, a partir de dónde arrancamos para conformar ese futuro. Entonces tenemos que ver qué está pasando en nuestro mundo de hoy. Claro, yo cuando me dedico a hacer ese análisis, me sale que el mundo en el que estamos viviendo es un mundo en el que se están dando como 12 grandes revoluciones simultáneamente. Y por eso la gente suele decir, no, es que es un mundo que está en crisis. En crisis siempre el mundo siempre estuvo en crisis, ¿no? Porque la crisis significa que algo se está moviendo y que no sabemos bien hacia dónde va. Esa es esa sensación de crisis. Pero en este momento esa crisis es mucho más acentuada,
porque lo que se nos está moviendo en muchos espacios y al mismo tiempo. Y entonces, claro, eso convierte nuestro trabajo en mucho más difícil, porque tenemos que saber bien qué está pasando para preparar a esos ciudadanos y ciudadanas para vivir en este mundo que ya está siendo de otra forma diferente. Y por lo tanto, que a partir de ahí se irá definiendo y se irá siendo, pues como vayamos decidiendo entre todas y todas en esa sociedad. Son 12 grandes revoluciones. Cada una de esas revoluciones, las iremos viendo así también muy rápidamente, una por una, nos dice qué grandes transformaciones están pasando y, por lo tanto, eso cómo le afecta al sistema educativo. Cada una de las 12 revoluciones va a ser una carga de dinamita que le va a decir al sistema educativo: ¿te estás enterando que está pasando esto o no? Y en esa medida, pues esa institución educativa será una institución actualizada y que estará educando para el mundo de hoy y no para el mundo pasado, que ya no existe.